En DeKalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es DeKalb. Atanor Pro, tu programa de capacitación para la protección de cultivos. Aprende todo acerca del manejo de malezas, enfermedades e insectos. Contactanos por WhatsApp y sumate al programa. Atanor, 86 años junto al productor argentino. Elegí siempre la revolución genética para tu campo. Somos KWS. Más agro, más grano, más leche y más carne. Sembra los híbridos que son de otra generación. Con toda la genética y agronomía. Vos elegís. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente, gracias a la organización. Tino, mil gracias por darnos un tiempo para compartir. Bueno, por ahí primero lo que me gustaría es hacer una analogía previa a esta charla que vamos a tener, justamente pensando en esta campaña Achaparramiento se llevó todo puesto, ¿no? Y prácticamente es como que hemos puesto el foco exclusivamente en eso y por ahí ver qué es lo que tuvimos. Y yo siempre digo, cuando nosotros hacemos un monitoreo de maíz, siempre hablamos de esas famosas 3 hojas, que es la hoja de la espiga, más 1, menos 1, pero siempre miramos de reojo lo que va pasando en las otras hojas. Es como que nos va diciendo, che, bueno, cuidado con esto, muchas epifitias empiezan en la parte basal o en la parte superior y es importante, ¿no?, prestar atención a esas cuestiones que quizás no nos están afectando directamente, pero van avisando. Entonces, por ahí, Tino, quería empezar con vos y decir, bueno, previo a la campaña pasada, ¿qué pensábamos, qué inferíamos nosotros que podíamos llegar a tener en esa campaña? Después, obviamente, lo que les decía, pero nosotros previamente a eso, ¿qué pensábamos o qué es lo que ustedes veían? Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, mandarle un saludo a Margarita Sillón, que es la que tenía que estar hoy acá hablando en mi lugar, pero por problemas personales no puede, así que la tenemos que reemplazar. Y yendo a tu pregunta específicamente, creo que estaba bueno empezar con esa imagen que ya en otros congresos y en el congreso previo justamente al del Congreso Internacional de Maíz, veníamos trabajando específicamente en sanidad y veníamos pensando en cuáles eran los problemas que podíamos llegar a tener a futuro. Y los 2 ejes que trabajamos en el congreso anterior, en la parte sanitaria, fueron el carbón de la panoja y el achaparramiento del maíz, como las problemáticas que veíamos que venían creciendo, ¿sí? Si pasas a la próxima, creo que eso fue lo que nos puede llevar a pensar, la pregunta que me hacías recién, ¿cómo pensábamos la campaña? Y pensamos la campaña como que el carbón de la panoja iba a ser realmente algo problemático porque veníamos viendo en los últimos años que crecía en la cantidad de localidades donde lo encontrábamos.
Pero sin lugar a dudas, la enfermedad que están viendo ahí al costado del achaparramiento fue la que se llevó todos los laureles de esta campaña y nos fue tapando toda la gran epidemia que pasó este año. Si nos ponemos a ver y hablar, como estuvieron escuchando esta mañana, de la problemática del achaparramiento, de la epidemia que tuvimos este año, de los daños que vino causando, eso fue también secundario, digamos, en tiempo, no en problemática, sino en el tiempo, a la epidemia que tuvimos de carbón de la panoja acá en Argentina. Que si seguimos así pensando en eso, decimos, bueno, tuvimos al inicio de la campaña y que nos juntamos con Lucre en la zona núcleo a hablar y a capacitar sobre el carbón de la panoja, estábamos trabajando sobre eso y veíamos ya síntomas de achaparramiento y ya veíamos que algo importante pasaba. Pero no solamente que pasaron esas dos grandes epidemias, sino que terminamos la campaña viendo que hubo mucha problemática de secado anticipado, pudrición de raíz y tallo, como están viendo en la tercera imagen. Y eso no nos tiene que dejar de olvidar que ya habíamos empezado en la campaña también en algunas localidades, por temperatura principalmente, con algunos problemas de enfermedades foliares, como roya común, que es la cuarta imagen que tienen hacia su derecha, y la otra, que me falta un enter más, de la cercosporiosis del maíz, que en algunas regiones es una enfermedad que no solamente ya está establecida, sino que viene creciendo de una manera muy importante, generando daños realmente de mucha cuantía. Claro, y los vi hacer mucha docencia con carbón de la panoja y realmente es algo que a los que no la hemos visto, si bien es una enfermedad reemergente, para muchos es la primera vez que la vemos y llama la atención la gravedad, ¿no? Y la intensidad de esos daños. Por ahí, Lucre, preguntarte un poquito de bien qué es lo que ustedes que estuvieron bastante en los lotes y pateándolos y evaluando qué es lo que fueron observando. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar al último momento. Sí, es muy interesante todo lo de carbón de la panoja porque fue la campaña 2020 cuando empezamos a recibir consultas, muchas hoy, y esto quiero marcar algo, hoy con la comunicación, con las redes sociales podemos transferir mejor esa tecnología, sobre todo no hacer un diagnóstico preciso, pero sí aproximarnos. Y bueno, la problemática de carbón de la panoja la empezamos a ver más que nada zona de Corral de Bustos, Chanier Ladeado, digamos sur de Córdoba principalmente, pero en realidad esta enfermedad tiene como característica que es una infección sistémica, el patógeno está en el suelo, infecta por las raíces, en las etapas de germinación, o en las primeras etapas del ciclo del cultivo, pero que tiene la característica de que vamos a ver sus síntomas recién en estadios reproductivos, ¿no? Cuando está la espiga, cuando está la panoja, y ahí se empiezan a expresar esas masas de teliosporas donde los granos son reemplazados por una masa de teliosporas, o sea, no hay formación de granos. Después hay algunas plantas presentan acortamiento de entrenudos, otras tienen plantas más bajas respecto a las no infectadas, plantas con filodia, que es la formación de hojas en órganos reproductivos, y bueno, hay un desequilibrio, espigas con filodia, y acá podemos ver cómo tenemos cuando la enfermedad impacta, es una enfermedad que produce una pérdida directa en el rendimiento, o sea, es una planta infectada, una planta que no hay producción de espigas. Claro, no hay niveles medios. ¿Tiene, no tiene? Tiene, no tiene. Bueno, y acá podemos observar también cómo fuimos viendo, cuando nosotros fuimos en el 2020, después pedimos ir en el 2021 a los mismos lotes, donde había estado esta cosechadora, por ejemplo, y cómo a través de la maquinaria es la principal forma de dispersión de la enfermedad. Cuando fuimos a recorrer esos lotes, donde había estado esta cosechadora, es donde vimos también plantas aisladas buscando la enfermedad. Entonces la dispersión se fue dando cada vez más y con mayor frecuencia. Perdón, Lucre, ¿ese mismo lote ustedes pudieron, o sea, al año siguiente se volvió a hacer maíz? En ese mismo no, sino que el del lado. Y después volvimos al año siguiente para seguir haciendo eso. Venimos haciendo un monitoreo en toda esa zona, que si vos pasás a la siguiente vas a ver en el mapa que fueron esos primeros lotes de ahí.
y venimos haciendo ese mismo registro desde la campaña 2021 hasta ahora, y esos lotes núcleo donde empezó el problema, donde se hicieron los primeros registros, los venimos siguiendo todos los años. Y ahí es una de las cosas que es más importante de entender esta enfermedad, que es muy errática, porque podés tener un inóculo altísimo, pero por condiciones ambientales, como decía Lucre recién, las infecciones son en los primeros 14, 20 días de germinación y emergencia de la plántula. Si no se da ahí la infección, no produce nada. Entonces es tan errática que volvíamos al mismo lote de esa foto ahí que tenía el 70% de incidencia, es decir, 70% de plantas que se murieron y que lógicamente la producción mermó muchísimo. Y volvemos ahora, campañas siguientes, y es muy errático. En momentos sí hay, una campaña hay una incidencia muy baja, pero esta campaña, que ya pasaron 3 campañas, la incidencia volvió a ser altísima. ¿Sí? Sí, igual acá también queríamos destacar que acá hay datos de APSE, hay datos de grupos CREA, que hay datos de un montón de asociaciones que fueron contribuyendo a poder armar este mapa, y la importancia de lo que es el trabajo en red también, ¿no? Para lo que es enfermedades. No solamente para lo que es complejo de achaparramiento, que es el tema que también nos rodea, sino también para todo este tipo de enfermedades, eso es fundamental. Y destacar, bueno, fíjense que ahí ya lo enviamos a un trabajo a Brasil como para seguir fomentando un poco la publicación de esta enfermedad y divulgar, porque fíjense la diferencia entre los mapas, ¿no? Recalcar lo que decía recién Germán al inicio, durante 75 años no estuvo presente en Argentina. ¿Sí? Es reemergente porque había citas de los años 1935 que estuvo presente en algún momento en Argentina. Desde esa cita hasta la campaña 2021 no se la había visto. Y ahora volvemos a tenerla, y cada vez con mayor preocupación, tanto que, como les decía al inicio, este año fue un año epidémico en la zona núcleo, ¿sí? Ahí en el sur de la Bota de Santa Fe y en el sur de Córdoba, tuvimos lotes con presencia realmente muy, muy alta, que por primera vez nos hizo poder caracterizar genética, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Que es justamente uno de estos trabajos que venimos presentando como una de las estrategias de manejo de esta problemática, que es la base. Si estuvieron presentes en la charla anterior de la importancia que tiene genética para achaparramiento, bueno, recién los mejoradores de Brasil contaban qué importante que es tener genética que tenga buen comportamiento para una enfermedad y también acompañarla con el manejo. En el caso es una enfermedad que, al ser nueva, nos diferencia mucho del complejo del achaparramiento, que en el complejo del achaparramiento durante 30 o más años se venía generando información, nada más que con el cambio del contexto. En esta enfermedad, durante 75 años nadie la había visto. Sí, y esto es re importante de mostrar, porque por ejemplo el otro día nos preguntaron, en el sudeste se hacen muchos lotes con monocultivo de maíz, y nos preguntaban cómo manejar la enfermedad. Claro. Sí. Y que tienen pensado volver a sembrar maíz. Bueno, ya tener esto es un montón, porque realmente es un dato que no se tenía, ya tener por lo menos una aproximación de lo que es comportamiento de híbridos, y también contarles que estamos trabajando en todo lo que es terápicos de semilla, hemos realizado aislamientos de este patógeno, estamos realizando infecciones, con algunas técnicas in vitro y también en invernáculo, para poder, y hemos logrado llegar a los postulados de Koch también, se han enviado a analizar, pero hacer PCR y demás, con técnicas moleculares, pero lo importante de esto es que estamos trabajando en tratar de brindar solución. Y hago una preguntita, porque fueron mencionando, ¿no?, cuestiones de manejo. Pero si nosotros tenemos que hacer un resumen o un ranking, pienso hoy mencionabas que es muy importante las temperaturas o condiciones ambientales en ese periodo muy escaso de tiempo. Entonces digo, bueno, fechas de siembra, claramente. Entonces digo, si tengo que hacer un ranking, genética, preguntarle un poquito de eso, si lo tienen o qué se sabe hoy y qué es lo que nos falta por saber. Me parece que la última parte de lo que preguntaste es importante, es decir, qué se sabe y qué se sabe que esto, al ser una enfermedad nueva y empezar a ver, para estudiarla siempre lo que hacemos es ir a la bibliografía, ir a los lugares donde está citada, y las características ambientales que vos estás marcando ahora, fecha de siembra,
es totalmente distinto o contradictorio a lo que está publicado en todo el mundo. Si es una enfermedad que se asocia a fechas de siembra tardías con alta temperatura de suelo y estrés. Y nosotros lo que estamos viendo acá en Argentina después de estos 4 años es que se asoció siempre a fechas de siembras tempranas y en suelos donde la temperatura es más fría, donde ha pasado más periodo de tiempo desde que se sembró hasta que termina de germinar. Puede cambiar la fertilidad del suelo. Esto cuando hacemos la comparación con Centroamérica o algunos años donde hubo epidemias en Brasil, cuando comparamos esa literatura decís, che, pero no pasa eso. Entonces las técnicas de manejo es muy importante que las regionalicemos, porque en nuestra circunstancia, en nuestra situación en Córdoba, Argentina, bueno, todo ese mapa que vieron ahí, las condiciones en las cuales se magnificó la enfermedad no son las que están citadas a nivel mundial. Y ahí nos lleva a decir, bueno, en manejo, lo que estamos viendo hoy, fecha de siembras tempranas, que por eso hoy es la consulta que más tenemos. Con Lucre estos días nos hicieron hacer una capacitación específica para un grupo de monitoreo, porque es la enfermedad hoy a tener más en cuenta en la fecha de siembras tempranas, con suelo más frío, con más tiempo hasta que realmente se instale la planta. Cuando los tejidos están lignificados, le cuesta mucho más atenerse esa infección. Entonces, primera, fecha de siembra. Después, genética. Tendría que ser ahí en el medio tratamiento de semilla. Lamentablemente hoy no tenemos ingredientes activos que estén registrados en Argentina con control eficiente del patógeno, pero como bien les decía Lucre recién, se está trabajando mucho en avanzar con ese tema en distintas técnicas para poder tener ese dato dentro de poco. Buenísimo, un poco de desaprender en lo que tenemos en la bibliografía histórico como para volver o regionalizarlo, como decías vos. Y ahora la otra duda que me genera es, siempre nosotros, lo más común para ver es carbón, el carbón común del maíz. Y si uno va a estadios tardíos de ese carbón, se genera esa masa pulverulenta. Y por ahí eso puede llegar a generar confusión. No sé si por ahí, creo que teníamos unas imágenes. Ahí lo que quería preguntarte es, si nosotros, ahí está muy claro, pero ¿cómo podemos hacer para diferenciarlo cuando tenemos estadios avanzados de ese carbón? ¿No? Lo bueno de esto es que se ha hecho tanta difusión que muchos mandan a preguntar, ¿es carbón común? ¿Es carbón de la panoja? También algo a tener en cuenta, si leen otra bibliografía, algunos lo llaman también carbón de la espiga, en otros países. Entonces, bueno, es Sporisorium rayleanum. Esto es importante. Siempre el carbón común, o sea, el Stylobomydis, hay agallas, por lo general, y dentro de estas agallas está esa masa de teleosporas. Pero esta campaña, nosotros principalmente con el estrés hídrico térmico de muchas fechas de siembra, en floración tuvimos mucha protandria y eso hizo que también apareciera carbón común, que cuando ya hay condiciones de humedad y la planta se está entregando, ese carbón parece carbón de la panoja, pero cuando hay condiciones de humedad y se desmorona, digamos, esa galla, lo que podemos ver es algo muy similar a carbón de la panoja. Bueno, nosotros lo que hacemos es, volver al anterior un cachito, Colo, lo que hacemos es siempre chequear por las dudas, tenemos guardadas carbón de la panoja y carbón común, entonces chequeamos al mismo momento, comparamos con pruebas en microscopio para que estén seguros, pero a su vez ya cuando hay presencia de granos y demás, bueno, es carbón. Claro, la presencia de grano es un indicador. Es un indicador de que es carbón común. Bien, justamente fíjense esas imágenes que lo que muestran es esto, que si hubo granos es porque el momento de infección es totalmente distinto. Y la idea de esas dos imágenes que tienen ahí es que vean que una espiga está formada, pero que hay estigmas, ¿sí? Allá arriba en la foto de la derecha, que todavía esos no fueron polinizados y tampoco fueron infectados por el carbón. Ahí hay una pelea entre el carbón, entre las esporas del carbón y el polen. El que llega primero es el que gana y el que va a producir la infección o que va a fecundar el grano. Por eso cada una de esas agallas que tienen ahí, que tienen esa telita blanca para hacerlo más claro, ¿sí? Eso es lo que ya te está denominando que estamos hablando del carbón común y que la infección fue localizada desde los estigmas.
Entonces la infección fue totalmente distinta. Como les contaba recién Lucre, en el carbón de la panoja, a pesar de que el síntoma que vemos y que le da el nombre está allá arriba, lo más importante es que infecta en la semilla. Y al infectar en la semilla, en el momento de la germinación de la semilla, se posiciona en los meristemas de crecimiento, acompaña a la planta y cuando florece, la masa carbonosa ya tomó cuenta de toda la espiga. Entonces no vemos esa generación de granos que sí se ve con el carbón común. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Este síntoma. Dale, Lucre. No, sí, que, a ver, el carbón común se da bajo cualquier condición de estrés, como dijo Tino, cuando hay sobre todo protandria, ya sea días nublados, días altas temperaturas y demás. Cuanto más se va retrasando la fecundación, más posibilidades hay de que entre o fusarium o carbón en espigas. Y también una condición que se da es en hojas del carbón común, pero es una infección muy local, y también en panojas y sobre todo cuando hay en maíces que son muy macolladores, también se ve mucho. Por eso es fundamental que si hay carbón en la panoja no asocien directamente, sino hay que ver el diagnóstico, por eso hacer mucho hincapié en esto de ver esas diferencias que son pocas, pero que realmente te muestran que son dos patógenos totalmente distintos. Claro. Bien, me hablaron de problemas de espiga, panoja, espiga. Hablamos de enfermedades asociadas a todo lo que son síntomas foliares. Y hay enfermedades que las venimos teniendo hace muchísimos años y que hay veces que toman mayor relevancia, muy zonal, que son todo el complejo de lo que es podredumbre, raíz y tallo, ¿no? Por ahí, ¿qué me pueden comentar de lo que vieron la campaña pasada o lo que vienen observando año a año? Bien, lo que venimos viendo hace año a año lo va a contar Lucre, pero sí me parece importante que si estuvieron también hace un rato en la presentación que hizo Facu Ferraguti y Norma Formento, que hablaban de los síntomas que se pueden confundir con achaparramiento, fue muy relacionado a esto que estamos viendo acá, todas estas interacciones con el clima. Esta campaña 23-24 tuvimos muchas presiones ambientales que generaron estrés en el cultivo y eso hace que removilicen y que empecemos a tener distintas situaciones en las cuales pueden generarse quebrado, vuelco, secado anticipado y eso también sea puerta de entrada para muchos patógenos que están en el suelo normalmente, conviven con el cultivo, pero al tener un estrés aprovechan esa oportunidad y se magnifican. Así que sin lugar a dudas, la pregunta tuya era si estuvieron presentes y esta campaña, como poníamos al inicio, fue una de las enfermedades que llamó la atención, la magnitud que tuvo y la presencia que tuvo en distintas zonas. Pero siempre relacionado a esto que les decíamos de interacciones. Si pones de nuevo dale una más. ¿Sí? Van a ver que siempre vemos la forma típica de la enfermedad de una planta que se secó anticipadamente. Cuando se seca anticipadamente y hay removilización, una de las estructuras vegetales que más sufre es el pedúnculo, entonces la espiga queda péndula, queda hacia abajo y ya nos muestra que hay algunas diferencias con el achaparramiento, pero lógicamente se da con esta conjunción de ambiente, patógenos que removilizan y producen un montón de síntomas diferentes. ¿Sí? Dentro de eso hay un complejo que puede ser generado por distintos patógenos, que si das un enter más, vamos a ver distintos hongos que generan este complejo de secado anticipado o pudrición de raíz y tallo. Lucre. Bueno, sí, también todo lo que es síntomas en raíces, que no todos se pueden atribuir a achaparramiento. Hoy Norma nombró lo que es herbicidas residuales, hormonales también, que estamos viendo algunas problemáticas en raíces ahora con Pablo Grijalva. También estamos haciendo aislamiento no solamente de raíces, sino también de suelo, para ver si hay algún omicete ahí produciendo esos síntomas. Vimos una amplia variedad de síntomas y bueno, y también en las evaluaciones que pudimos realizar nosotros en el norte de Buenos Aires, en híbrido sembrado a partir del 20 de diciembre, veíamos que no solamente esa madurez anticipada estaba dada por lo que es achaparramiento, sino también que cuando abríamos caña nos encontrábamos con todo lo que es el complejo de fusarium, macrofomina, infectando lo que es produciendo podredumbre de raíz y base de tallo. Y no solamente lo vimos en maíz esta campaña por las condiciones climáticas que se dieron y viendo que estos patógenos son tan polífagos, también lo vimos mucho en girasol y en sorgo, que son dos cultivos que están ingresando también a la zona y colonizados también y produciendo podredumbre, raíz y base de tallo en estos dos cultivos. Claro, son
por lo que mencionan y haciendo un reconto, son enfermedades que quizás pueden ser anteriores o entrar justamente cuando tenemos plantas que están estresadas por otro factor. Puede ser achaparramiento, puede ser estrés hídrico, térmico, o sea, entenderlo por ahí, digamos, son más que nada oportunistas que cosas. Pero bien, yo digo, bueno, eso lo podemos diferenciar bastante bien, pero tengo que volver a la cuestión de achaparramiento, porque claramente esta campaña nos pegó bastante y decir, bueno, ¿puedo tener alguna otra enfermedad que yo la confunda y tienda a sobreestimar, ¿no? A sobreestimar lo que es achaparramiento y a adjudicárselo? Por ahí es esa pregunta que nos genera mucha confusión, ¿no? Sí, bueno, hoy también Norma lo nombró y hay muchas consultas también. Por ejemplo, ahí hay una imagen, un screen de pantalla de Instagram donde me preguntaban que tenían algunas hojas, algunas plantas más pequeñas con coloraciones amarillentas, pálidas, que también se confundían con carbón de la espiga, con carbón de la panoja. Bueno, y acá hay citas de Norma Formento de detección de mildiu en lo que es Paraná, fue un foco puntual, 1 año, pero también está citada estas últimas campañas en Uruguay, también en la zona de Maipú, algo más hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde vemos que está el mildiu y también, fíjense, en las panojas hay filodia y también está el mildiu concomitante con lo que es carbón común. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos una conjunción de enfermedades donde también surgieron esas dudas. Y todo esto es muy importante porque también son infecciones sistémicas, donde el hongo puede estar en el suelo, puede estar en la semilla, entonces también ahí hay algo más para prestar atención. Yendo a eso como para ir cerrando un poco la idea de lo que queremos transmitir, es decir, sabemos que hay un montón de enfermedades que están todo el tiempo conviviendo en el cultivo de maíz, que este año el achaparramiento sí nos pasó por arriba y sí nos hizo ver que había enfermedades que son de mucha cuantía, como el caso de achaparramiento, pero que eso no nos tape que tenemos un montón de otras circunstancias que se están dando en distintas regiones. Esto fue mucho más llevado, más regionalizado hacia Entre Ríos y Uruguay, carbón de la panoja más al sur, otras enfermedades hacia el norte. Lo importante es que veamos el sistema y veamos que también el sistema en el cual estamos produciendo maíz cambió. Tenemos muchos cambios en este sistema productivo en el cual estamos haciendo maíz sobre maíz, maíz tardío, maíces en distintas fechas de siembra, por lo cual la complejidad con la que estamos conviviendo hoy en día sanitaria es realmente muy importante. Claro. Y yendo a lo que sí es las enfermedades foliares, claramente, bueno, usted tiene en su región es muy particular con respecto a cercoporiosis, ¿no? Y lo que nos quita la pérdida de área foliar, que después puede desencadenar en todo lo que es enfermedades de raíz tallo, como ya sabemos por esa removilización. Pero bueno, por ahí comentarnos un poco qué es lo que ustedes están viendo de esas enfermedades foliares y cuánto nos ataca o nos pega, ¿no? en el cultivo. Bien, en zona centro-norte Córdoba, que es la región en la cual nosotros trabajamos normalmente, el 85% de las hectáreas se siembran de manera tardía, diciembre y enero normalmente. Eso nos hace ya exponer el cultivo a condiciones ambientales que son totalmente distintas a las fechas de siembras tempranas, y esas fechas de siembras tardías lo que hace es que normalmente el periodo crítico del cultivo y los últimos estados de llenado tengan que convivir con condiciones de mucha más humedad, menores cantidad de horas de luz de día, y eso hace que normalmente la cantidad de horas de mojado de hoja sea mucho más elevado que en otras regiones. A eso le tenemos que sumar que tenemos una gran proporción de maíz en las rotaciones y tenemos muchísimos lotes en región centro-norte de Córdoba de maíz sobre maíz y además alta proporción de maíz, lo que hace que el inóculo que tenemos normalmente sea muy importante. Claro, y hay muy distinto a lo que les pasa a ustedes con lo que es roya, por temperaturas. Sí, bueno, nosotros empezamos a sembrar a fines de agosto prácticamente. Tenemos una alta superficie de maíz temprano. Hay maíces tardíos, un 30, un 40%. Pero bueno, para nosotros la roya, y desde el año 77, que el otro día le mandaba a Tino un trabajo, la problemática y la enfermedad prevalente es roya de la hoja. Y se ha manejado con genética, con aplicación de fungicidas, pero bueno, esa alternancia de temperaturas y las condiciones que se dan en siembra de primera hace que sea la enfermedad prevalente y a tener en cuenta en fechas de siembras
principalmente tempranas. Tempranas. Y ahí cercosporiosis, que volver al tema de que lo que yo veo es bastante agresiva, ¿no? Y nos quita mucha área foliar en muy poco tiempo, por lo que vemos. Fíjate que hoy cuando escuchaban a los profes de Brasil, decían que venían trabajando en mejoramiento para cercosporiosis porque era su enfermedad limitante en unos años. Ahora pasó a ser achaparramiento. Y parece que copiado hacia la región centro-norte de Córdoba, veníamos antes con tizón, Exeroilum tursicum. Los últimos años, como pueden ver ahí en ese gráfico, lo que vamos mostrando es de la serie de ensayos que tenemos en todos esos puntos verdes de la región, todos los años ponemos el ensayo donde mayor presión hubo, y fíjense que tenemos muchas genéticas diferentes en los distintos años y viene creciendo en las últimas campañas la presión que vemos en todos esos híbridos. Si sabemos que es una enfermedad que viene creciendo en presión y que el mejoramiento, poniendo foco en tizón, por ejemplo, para nuestra zona, dejó el nicho abierto para cercospora, en la cual hoy es la enfermedad número 1, porque además es muy agresiva, como bien decías vos. Cuando junta horas de mojado foliar, más hacia el final del ciclo, es muy explosiva y vemos esa severidad foliar que están viendo en las hojas de mayor importancia, como decías al inicio, las hojas que están alrededor de la espiga, que son las que aportan más al rendimiento, con mucha afección. Y la evolución de esa enfermedad, ustedes la ven, es bastante, digamos, clara cómo va evolucionando en cuanto a los estratos. Muy difícil de hacer esa evaluación porque tiene periodos de latencia e incubación larguísimos. Una vez que ingresa a la célula de la hoja, esta cercóspora sea maidis o ceína, estamos trabajando, y ese es un trabajo que están haciendo, y aprovecho para contar que estamos trabajando junto con la universidad donde trabaja el Colo, justamente para hacer más estudios más finos para saber realmente qué cercóspora tenemos acá en Argentina. Fíjese que el título dice cercóspora SPP, para decir, puede haber distintas especies. Hay citadas acá en Argentina 3. Sabemos que este estudio que hicimos específico de secuenciación de 3 aislamientos de Argentina ya nos da que tenemos cercóspora ceína. Y eso también tiene un comportamiento distinto por cada una de las especies que esté presente. Entonces también tenemos que profundizar en ese aspecto. Pero sabemos que una vez que ingresa esa cercóspora o esas 3 cercósporas, tienen periodos dentro de la planta muy largos, de más de 30 días, hasta que generan nuevos síntomas. Entonces, cuando viste el primer síntoma, tenés que estar muy atento, porque seguramente 30 días después vas a tener una explosión de síntomas, como estamos viendo ahí, y la idea es tratar de verlo cuando esté iniciando la infección, porque el problema que tenemos hoy en Argentina es que la genética que estamos sembrando es altamente susceptible. Claro. Sí, y lo que veo también hoy hablabas de la regionalización de las enfermedades, que por ejemplo cercóspora en nuestra zona, todo lo que es Santa Fe, centro, es muy errático, y en bajos niveles, todo lo contrario a lo que ustedes tienen claramente por condiciones y fecha de siembra en el norte de Córdoba, ¿no? Es muy marcado la regionalización de las enfermedades. Y acá, bueno, que teníamos los síntomas que vos mostrabas recién, fíjense, eso es lo que yo decía, ¿tenemos solo cercóspora? ¿Ven otras cosas? Por ejemplo, se ha hablado mucho de lo que son bacteriosis, ¿no? Preguntarles por ahí, ¿qué están viendo ustedes de esta cuestión particular, ¿no? de lo que son las bacteriosis en maíz, que muchas veces las confundimos con cercóspora? Bien. Sí, bueno, tuvimos una época que yo no me acuerdo ahora bien, pero hará 7, 8 campañas, donde fue muy importante la presencia de bacteriosis, lo que es rayados más finos, más gruesos, la aparición de Burkholderia, que teníamos mucha confusión, es así, con cercóspora, y esto con diagnóstico genera confusión con cercóspora, pero con diagnóstico se puede ver, es una manera muy simple. Pero bueno, se fue estudiando, hay muchos trabajos de Cristina Plaza, de la Universidad Católica de Córdoba, también del IPABE, donde podemos ver cuáles eran las bacteriosis y cuáles estaban afectando. Ya te digo, en nuestra zona, por ejemplo, hoy está dada en algunos lotes, en algunos materiales, sobre todo en cabeceras. No llegó a ser lo que fue hace 8 campañas. Hay una aparición, pero bueno, ahí están estudiándose. Sí, creo que lo más importante de las bacteriosis es que antes sabíamos que había bacteriosis en maíz
y hoy las podemos individualizar, le hemos puesto nombre, las conocemos, Le y ponemos se está nombre y trabajando apellido. mucho. Exacto. Cristina está haciendo toda su tesis doctoral en eso y creo que es muy importante empezar a focalizar un poco en todo este sistema que está dando tantos problemas. Bien. Y acá me tomo una pequeña introducción como para también hablar de esta temática, que es el complejo de la mancha blanca, ¿no? Feofa aérea, Pantodena natis, que nosotros en nuestra zona hemos tenido campañas 2017, 2018, 2019, 2020, la hemos visto bastante, no solo en campo de productor, sino en las redes que teníamos. Y lo que nos ha llamado la atención es que quizás en años anteriores muchas veces podíamos llegar a la confusión de síntomas con las famosas mimics, cuando las tenemos muy aisladas. Pero bueno, como ven en estas imágenes, sobre todo la de la derecha, cuando empieza a coalescer no hay mucha duda de que es mancha blanca. Pero lo que nos llamó la atención es que la gran prevalencia, es decir, todos los híbridos que veíamos, todos tenían prácticamente en mayor o menor medida, pero todos tenían. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. No sé si por ahí en sus regiones, ¿cómo lo han visto ustedes? Mira, es una enfermedad que justamente por esas características de ser un complejo en el cual conviven bacterias y hongos y uno infecta primero y después el otro empieza a ser más el proceso infeccioso, es muy errática, por lo menos en nuestras condiciones. Si nos vamos a Brasil, nos vamos a Paraguay, la condición es distinta, hay mucho más inóculo y más condiciones continuas que la hacen que se comporte de manera distinta. En nuestra región, a pesar de tener condiciones un poquito más parecidas, es errática. Y la vemos algunos años sí, otros no, tal cual como vos contabas, materiales sí, materiales no, algunas veces cuando está generalizada, pero en niveles bajos. Aparecen lotes con alta presión que realmente confunde y no sabes qué es, o no sabemos por qué se da, aparecen. Pero no ha sido una enfermedad, como te contábamos recién, de cercóspora, que está masificada en la región. Bien. Sí, en nuestra región también. Nosotros cuando monitoreamos, y sobre todo los maíces de siembra bien tardía, en el caso de la red de oliveros, bueno, en Pergaminos, Rancagua, Pergamino, lo vemos mucho más, es anecdótico, son casos puntuales, es errática, bajas severidades, muy bajas, y bueno, sobre todo en maíces de siembra tardía, con entradas de otoño benignos, con lluvias entre febrero y abril, como esta campaña, pero bueno, está presente, pero no es que... Claro, sí, nosotros lo hemos asociado mucho cuando tuvimos esos años con mayor intensidad a esto, siembras tardías y periodos que empiezan las precipitaciones a ser mucho más abundantes a partir de floración. Y ahí es donde vemos que hay una explosión de la enfermedad. Y por ahí, como también para ir cerrando, la duda que me genera es, digo, bueno, todo este año, esta campaña que pasó, hoy estamos apuntando todos los focos a lo que es el complejo de achaparramiento. Digo, cuando nosotros apuntamos a esto, ¿podemos estar dejando de lado o seleccionando o poniendo el foco quizás solo en achaparramiento y olvidarnos de otras cosas que sí nos han afectado y mucho? Sí, creo que sí, y por eso habíamos seleccionado esa imagen que es de Lucre. Fíjense la presión que había de tizón foliar ese año en aquella zona, ¿sí? Y fíjense que hoy, si nos ponemos a plantear, no es una enfermedad que hoy en el día sea importante. Ojo, nosotros sembramos todos los años en nuestra región híbridos susceptibles para tizón y se enferman muchísimo. Es decir, el inóculo está y las condiciones ambientales están. Lo que mejoró y que hizo un cambio rotundo es que la selección de híbridos realmente tuvo un trabajo muy importante de casi todas las empresas semilleras para hoy posicionar materiales de fecha de siembra tardía en zona de alta presión y que se comporten muy bien. Haciendo ese parangón, tenemos que entender que eso le dejó lugar libre a cercóspora, ¿sí? Entonces, si hacemos eso que ya nos pasó, tenemos que tener en cuenta que hoy estamos virando o todas las empresas van a buscar y le están tratando de traer como solución al achaparramiento nueva genética. Ahora, esa nueva genética que vamos a estar sembrando estos próximos años en las distintas zonas de Argentina, ¿cómo se van a comportar para las enfermedades que no fueron seleccionadas? No lo sabemos. Por eso lo importante de entender esto que estamos hablando de que hay otras enfermedades y que van cambiando dependiendo de la genética que vayamos sembrando, las condiciones ambientales que se van generando también, es muy importante para decir, abramos los ojos, porque también capaz que no se dio tan importante hace un rato cuando hablaron los profesores de Brasil de la problemática que ellos tienen ahora con bipolaris. Para nosotros es una enfermedad, bipolaris es un tizón mínimo que de vez en cuando lo encontramos en algunos cultivos. Hoy
en Brasil en estos últimos 7 años que hicieron un mejoramiento muy fuerte para achaparramiento y hoy tienen esa herramienta de manejo genética, hoy pasó a ser bipolaris, que era una enfermedad como la nuestra, muy mínima, pasó a ser la enfermedad foliar número 1 y en la cual hoy tienen que estar haciendo 2 a 3 aplicaciones de fungicida para manejarla. La idea de eso, o lo que queremos plantear, es lo mismo que nos pasó con tizón y nos pasó con cercóspora, que ahora cuando nos vayamos a buscar selección para achaparramiento, también acompañemos con las enfermedades foliares o las otras enfermedades, o no nos olvidemos que también tenemos que convivir con otras enfermedades que se van a ir acomodando a esa nueva genética. Muy bien. Y como para ir cerrando, y que venimos recontra bien con el tiempo, pensamos que nos íbamos a ir, pero estamos bien, me gustaría hacerle una pregunta a cada uno, la misma pregunta, pero focalizado en su zona, es decir, bueno, si hoy tendríamos que decir, priorizar o qué enfermedades hoy le tengo que prestar atención, sacando achaparramiento, vuelvo a repetir, porque es difícil, pero dentro de cada zona, que ustedes digan, bueno, no, mi zona centro-norte Córdoba, norte de Buenos Aires, ¿cuáles serían, hacer un ranking de 3, cuáles ustedes pensarían? Lucre, primero te doy el honor. Bueno, sí, yo con esta foto voy a empezar. De lo que fue el 98 que ingresaron los maíces BT y que se monitoreaba mucho el cultivo de maíz, todo lo que fue 2000, 2001, 2002, 2003, para lo que fue Diatraea, después nos relajamos y no volvimos al cultivo de maíz. Esto, punto de inflexión con tizón, se da la campaña 2009-2010, que se empezó a sembrar más maíz tardío y empezamos a tener una problemática de tizón durante 3 campañas, que fueron a su vez muy llovedoras. Eso se mejoró con genética. Nosotros hoy, la problemática que sigue estando y que está citada desde el área de fitopatología de INTA Pergamino desde el 77 son las podredumbres raíz, base de tallo, roya, y bueno, hay que ver qué pasa también con todo este cambio de genética, cómo van a impactar estas enfermedades. El tizón se ha manejado muy bien, como dije, con la genética, estar atentos a lo que es también carbón de la panoja y estamos. No agreguemos más porque vamos a estar. Sí. No, pero estamos. Hago el ranking para hacerlo. Bueno, no es fácil en mi zona, pero bueno, sería hoy como enfermedad emergente estar atentos que tenemos a 150, 170 kilómetros carbón de la panoja, después siempre como latente la podredumbre raíz base de tallo y abajo quedan las foliares. Bien, para nuestra zona, si pensábamos la hipótesis, lo que veíamos leyendo, como les decía anteriormente, que el carbón de la panoja era el patógeno que por la literatura se tenía que acomodar a la fecha de siembra tardía, zona centro-norte del país donde tiene más temperaturas. Entonces, creíamos que íbamos por ahí. Los datos y los relevamientos nos están mostrando que no. Bueno, entonces la corremos, no debería ser tan importante si sigue ese comportamiento. Para nuestra zona, si seguimos con la cantidad de fechas de siembra tardía y la rotación de maíz, las enfermedades necrotróficas están llevándose el premio. Salió tizón, ahora entró cercóspora, siempre está ahí mancha blanca dando vueltas, pero porque no está generalizada la dejamos afuera, así que ya dejamos a carbón y a mancha blanca afuera, sigue estando cercóspora, y el problema que estamos teniendo, increciendo en la región, principalmente porque sembramos muy tarde y cosechamos muy tarde, es el que está avanzando las pudriciones de raíz y tallo y pudriciones de espiga. Bueno, hago un cierre y después lo dejamos para pregunta del público. Creo que lo interesante de esto es no solo quedarnos con achaparramiento o con alguna enfermedad, sino también entender un poco los procesos, ¿no? Los procesos de epidemiología de las distintas enfermedades que nos hacen entender qué posibles manejos tenemos, que no hay un manejo único, sino que tenemos un montón de estrategias, y por eso me parecía interesante ir preguntando y decir, bueno, ¿cómo las identificamos? ¿Cuáles son los factores claves o qué tenemos que tener en cuenta para una tal enfermedad? Así que bueno, creo que con eso vamos cerrando. Gracias Tino, gracias Lucre. Y bueno, y ahora quedamos a lo que son las preguntas. Si es que hay, porque están cansados. Si es que ya, no los cansamos. A este horario... Yo mucho no veo. Pero... Sí, la luz no se ve bien. Están todos levantando la mano, ¿eh? No.
Tino, vos los hablaste, que no pregunten. Bien, tenemos que cerrar, nos dicen allá también, por otro lado. Tenemos que ir cerrando. Che, bueno, creo que si no hay muchas más preguntas, aparte yo ya les hice un montón de preguntas hoy, les agradezco y bueno, un fuerte aplauso para Tino y Lucre.